este vivo de los que me gusta hacer porque es un invitado de lujo. Hay tantos temas para hablar que creo que se va a extender por horas, ¿no? Pero bueno, nada, el doctor Oscar Atienza es un amigo, es un gran profesional que viene trabajando, visibilizando lo que muchos callan, ¿no? Y digo, en esta pandemia que yo digo del COVID, de la desinformación, de la salud mental y de las enfermedades crónicas o no diagnosticadas, ¿sí? Nos genera, por supuesto, muchas dudas y yo digo que tienen que ir, hay que ir por la mala praxis profesional a los periodistas, a los medios de comunicación, a los influencers, a los políticos y también, por supuesto, no hay que olvidarse de los integrantes del equipo de salud que han generado miedo. Porque digo, en esto no se puede salir impune cuando hablamos barbaridades acerca de vacunas, de medicamentos, ¿no? Creyendo la salvación con respecto a tomar un tónico que te va a proteger. Y digo, la hidroxicloroquina fracasó y no solamente fracasó, mató muchas personas. Y esto está el ejemplo de Brasil, ¿no? Esto hay que explicarlo un poquito para que la gente sepa. Cuando la ivermectina todavía no tiene resultados en base a los estudios que se han hecho alentadores con respecto a su utilización. Es un aprendizaje constante. Hoy podemos confiar tal vez en los anticuerpos monoclonales, pero que no están al acceso de todos. El suero hiperinmune de caballo, que iba a ser una alternativa, fracasó o no tiene el efecto positivo que se esperaba, con pese a la esperanza, ¿no?, de la investigación que fue principalmente argentina. El plasma de convalecientes de COVID, que tantas expectativas había despertado, tampoco. Hoy aparecen, bueno, lo que les contaba recién, los anticuerpos monoclonales, y también, ¿sí?, está en proceso de investigación en base a algunos estudios, una medicación que se puede dar vía oral, que prevendría o que haría de barrera para evitar formas graves. Digo, todo esto es lo que vamos conociendo, pero bueno, también hay que entender que hay que hacer una autocrítica muy importante porque no sabíamos tratar al paciente de COVID. Y esto implica que dar medicación implica también poner en riesgo, vulnerar la respuesta inmune del organismo. Pero digo, esto es fácil decirlo cuando cada organismo es diferente, dependiendo la carga viral, la edad, el colapso del sistema de salud que se vivió en algunas regiones, algunos países, en Europa, en Estados Unidos y también en nuestro país. Hubo en algún momento zonas críticas en algunas regiones, en otras no. Digo para entender toda esta problemática que es muy complicada, pero digo, es hora de que empiecen a pedir perdón quien ha generado angustia y miedo, ¿no? Y creo que transitamos una pandemia de la descomunicación, mala comunicación, y bueno, y esto creo que hay que tratarlo a futuro, hay que capacitar tanto al equipo de salud como a quienes comunican en redes sociales, en televisión, en radio, en medios gráficos, que no todo está permitido, que no todo es válido, que no podemos suponer algo que genere miedo en la gente. Porque la pandemia nos atravesó como sociedad y la pandemia nos lleva, ¿sí?, a preocuparnos porque, bueno, nadie sabe pasar una pandemia. Y en este momento, que epidemiológicamente vemos un ascenso, digo, no es en pico, pero liderado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con respecto a la evaluación de los últimos 14, 20 días, y que lo acabo de subir en un post que lo pueden mirar. Digo, también hay un incremento en la provincia de Buenos Aires, también hay un incremento a nivel país, y después en otra zona del centro. Digo, hay un incremento. Ser cauto, ¿por qué uno quiere informar? La verdad que uno no quiere generar miedo, pero sí la posibilidad de saber que hay que seguir con las medidas de cuidado. Es decir, si nos sacamos el barbijo, como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y algunas otras jurisdicciones, bueno, que sea al aire libre cuando no hay personas cerca, pero en aulas, en negocios, en lugares comerciales, lugares laborales, en medio de transporte, colectivos, trenes, subtes, taxis y remis, hay que seguir usando el barbijo. Porque es una acción de empatía y de cuidado hacia el otro. Lo otro que quiero decir, ¿sí? Y acá lo tengo a mi amigo el doctor Oscar Atienza, que ya lo voy a sumar, es que aprendemos día a día con las vacunas. La vacuna de Pfizer, que parecía una gran alternativa, hoy hay algún estudio que está diciendo que baja su protección. Eso no significa que sea mala. Significa que sigue sirviendo, pero que no hay que ponerse la camiseta de ninguna vacuna como salvadora. Son todas salvadoras, ninguna mejor que otra. Y bueno, y lo quiero presentar a mi amigo, un gran profesional, admiro profundamente al doctor Oscar Atienza, gracias por sumarse a esta cadena, ¿no?,
de redes sociales de salud. ¿Cómo andas, Oscar? Bien, bien, ¿cómo está Adrián? Un gusto siempre charlar con vos. La verdad que es un placer. Ya se ha hecho una costumbre y me parece que es muy buena porque hay mucha gente que siempre espera las charlas tuyas que son tan claras, ¿no? Necesitamos muchos más Adrián Rosas por ahí para aclararle a la gente y llevarle tranquilidad, ¿no? De este modo, te escuchaba de un modo bien objetivo, digo, acá hay que ser bien claro con lo que está pasando, que la gente no se confunda y que la información le ayude un poco a empoderarse, como decimos nosotros, para poder cuidarse. Si manejas buena información, te puedes cuidar. Si la andás ocultando o no hay buena calidad de información, y cuesta mucho más que la gente se cuide. Mira, Oscar, yo quiero dividir para arrancar hablando del equipo de salud, ¿no? Porque esto es como cuando, viste, vas a una guerra. Nuestro equipo de salud fue una guerra porque mucha gente opina y yo veo influencers, periodistas, no salames, déjame que lo diga, ¿sí? Y yo sé que hay compañeros y compañeras que están con baja por problemas de depresión, de decaimiento. Yo el otro día leí una cardióloga de, creo que era del Hospital Fernández, que decía que nunca había firmado tanto certificado de defunción como cuando estuvo en áreas críticas. Entonces digo, primero valorizar esto y creo que tenemos que trabajar para el reconocimiento y el cuidado del equipo de salud en la pospandemia, obviamente de toda la sociedad, ¿no? O sea, pero miremos también a nuestros compañeros y compañeras, médicos, enfermeras, ambulancieros, camilleros, que estuvieron en una guerra y la gente a veces no lo sabe o no lo quiere ver. Mira, hoy casualmente ese tema estuve hablando hoy, estuve invitado por la Municipalidad acá de Córdoba a dar una charla y habían unos 50 médicos aproximadamente, todos de primer nivel de atención. Y yo les decía, hay una pandemia oculta que todavía no la estamos viendo y que está relacionado, una de las partes está relacionada con el equipo de salud que ha estado en la primera línea. Y les decía, nadie sabe el daño que produce mentalmente tener que desconectar a 10, 15 personas todos los días, porque no es algo de lo que uno sale indemne. No todos están preparados para una terapia intensiva. Y en una terapia intensiva, un enfermero, un camillero, un médico, está preparado para la muerte porque ven morir más personas que otros profesionales más frecuentemente, pero no al nivel que se ha visto en esta pandemia. Digo, allí hay un montón de gente que realmente ha hecho un trabajo enorme y que hay que reconocerlo. Acá hubo un intento en Córdoba, el Ministerio de Salud hizo el intento de llevar a médicos especialistas en ORL, a oftalmólogos, a la terapia intensiva. No duró nada eso, duró 1 o 2 días porque no todos están preparados para lo que significa ese frente de batalla. Es tal cual lo estás describiendo, es una guerra en la que vos ves morir gente por hora, porque en una terapia intensiva que tiene, como han sido las terapias COVID, 100, 200 camas, la verdad es que la cantidad de gente que muere y la cantidad de gente que está en situación extrema y que muchas de las veces no podés hacer nada, te genera una impotencia y genera un dolor, que yo creo que vamos a tener que trabajar con esos colegas apoyándolos, porque lo nuestro, yo he trabajado mucho en este ámbito, en el ámbito de la educación y he atendido muchísimos pacientes, más de 3.000 pacientes de COVID, entre 3.000 y 4.000 pacientes, pero no eran pacientes internados en terapias intensivas. Digo, eran pacientes que los podíamos llevar clínicamente, digo, ambulatoriamente, pero el colega que le ha tocado, el enfermero que le ha tocado estar en la terapia intensiva, eso ha sido, por momentos, ha sido insufrible, ¿no? La verdad es que, y me parece que ahí vamos a tener que brindar mucho apoyo en el futuro, ¿no? Casualmente eso hablaba hoy día con colegas. Bien, hay que seguir priorizando esto y digo, y reformar el sistema de salud, ¿no? Porque yo digo, la concurrencia, por más que algunos la quieran defender, no debe existir más. No puede ser que un médico, recibir una médica, esté trabajando gratis 4 días a la semana, 4 horas. Esto no lo hace ninguna profesión, ni un abogado, ni un contador, ni un ingeniero. Es más, el ingeniero, antes de recibirse, ya tiene trabajo. Entonces digo, esto para hablar de cuidar al equipo de salud en general, ¿no? Así es, mira, a mí me tocó hacer una concurrencia. Yo tuve que hacer una concurrencia. ¿Qué es una concurrencia para la gente que nos está escuchando?
ni más ni menos que trabajar durante 4 años para tener una especialidad y, digamos, y poder ejercer como especialista. Eso dura 4 años y tenés que trabajar 8 horas por día. Tenés que hacer entre 4 y 6 guardias por semana. Todo eso gratis, nadie te paga. Todo lo contrario, tenés que pagar todos los meses la cuota de la concurrencia para poder formarte. Porque allí hay otra de las cuestiones que surgieron. El viernes estuve ahí en Buenos Aires, estuve en un plenario, y había un colega y decía con muy buen punto de análisis, decía, esta virtualidad en la enseñanza de todo no se puede mantener mucho tiempo porque dice, vos te atenderías, preguntaba hacia el público, ustedes se atenderían con un médico que se recibió virtualmente, y digo, como queriendo dar a entender que el modo presencial en la formación del médico y del arquitecto y del abogado es distinto. No, exactamente igual. El periodo de formación de un profesional es meramente teórico. La práctica se empieza a ver el día que hacer la residencia o las prácticas, como una maestra. La maestra estudia, pero cuando empieza a hacer las prácticas y trabaja su primero o segundo año, cuando realmente aprende. El médico exactamente igual. Y el médico, si no hace una residencia o no hace una concurrencia, no tiene posibilidades de formarse. La verdad es que cuesta muchísimo lograr formarse. Así es que, si no lo puedes hacer por medio de la residencia, lo tenés que hacer con la concurrencia. Eso hay que terminarlo, porque eso es trabajo esclavo. Ahí vos tenés una persona trabajando 8 horas por día con nivel de esclavo. Y no es que vos decís, che, ¿y por qué no haces una concurrencia? No, porque hay 1 o 2 nada más en las especialidades que uno quiere hacer. Y después te abren 4 o 5 espacios más para que te puedas sumar a trabajar gratis. Y son largas. Yo hice una concurrencia en clínica médica, en medicina interna, y me llevó 4 años, ¿no? 4 años que cuando empezaste el primero no tenés otra, tenés que seguir porque ya viene el segundo, el tercero, y son 8 horas diarias más la guardia. Y la verdad es que con eso hay que terminar, porque eso es precarización del equipo de salud. Me parece que no hay que permitirlo más. Hay que trabajar sobre ese tema. Exacto, vamos a tener que ponernos, ¿no?, en esto al hombro y bueno, y creo que hay que difundir los medios de comunicación, las redes sociales, así que bueno, esto con el tema del equipo de salud, solidarizándonos y reconociendo que hay 780 fallecidos, víctimas de COVID en el equipo de salud y bueno, y también obviamente todas las familias que han perdido un ser querido, porque yo digo, no me gusta separar, pero bueno, también tenemos que cuidar al equipo de salud y este es uno de los temas que quería plantear. El otro es relacionado con estos cobardes disfrazados en las redes sociales que te amenazaron a vos, me amenazaron a mí y amenazaron a otros profesionales de salud. Digo cobardes porque yo no tengo problema en debatir. Yo informo, yo comunico. Si no te gusta, está perfecto, lo respeto. Ahora, ni amenazas, ni intimidaciones, porque esto escapa a lo que estamos haciendo nosotros. Nadie obliga a vacunar. Simplemente decimos que la vacuna, junto con aislar y ventilar y usar el barbijo, son herramientas hoy en esta pandemia. Pero creo que estos miserables, ¿no?, que escondidos en perfiles truchos, realmente hay que sacarlo. Yo lo publiqué, vos también, y hay que hacerlo, porque no podés escudarse en eso. Pero bueno, Oscar, si querés contar vos tu experiencia y que la gente sepa qué nos ha pasado. Sí, mira, yo lo hice a partir de que vi tu publicación, porque yo vengo recibiendo amenazas hace más de 1 año, amenazas asquerosas, ¿no? La que he publicado, fíjate que cuesta leerlo porque es durísima, y es una de las más suaves, las otras ni siquiera me animo a publicarlas, y son cobardes, tal cual. Yo me animé a partir de tu publicación, digo, yo leí la amenaza que te hicieron y digo, pucha, me parece que esto hay que comunicarlo porque a mí me hizo eh, bien en este sentido, y quiero que lo entienda, digo, saber por lo que están pasando colegas como vos, que nos hemos dedicado a brindar información seria, porque nosotros no somos terroristas sanitarios, somos gente que procesa la información y que intenta bajársela a la gente para que la pueda entender de un modo mucho más simple, y que creo que debería ser un rol del Estado y que el Estado no lo está cumpliendo y que tiene muchos errores en comunicación, que hemos tenido que nosotros salir a poner la cara, a poner la cara por ellos, y que creo que gran parte de estos
extremistas, radicales, digamos, radicalizados, no digo radicales para no mezclarlo con el partido radical, que nada tiene que ver con esto, ¿no? Pero hay gente muy radicalizada en su pensamiento, muy extremista en su pensamiento, y que generalmente está muy a la extrema derecha, que piensa en el otro como un modo de exterminio, es decir, te desea la muerte y dice que te va a matar porque en realidad no admite el debate. Y ellos inconscientemente quieren que vos te mueras porque no estás yendo al nivel que ellos quieren llegar, al nivel de odio que ellos quieren llegar. Creo que hay gente que vive, que son delincuentes, creo que claramente son delincuentes, porque una persona que amenaza de muerte no solamente es un cobarde, es un delincuente, y que creo que hay que empezar a documentar todo esto y empezar a denunciarlo, porque a partir de la denuncia nos vamos a enterar quiénes están detrás de esas cuentas. Yo ya tengo mis sospechas, ¿no? Porque hay algunas cosas por ahí que las vengo siguiendo, hay algunos debates públicos a los que me han invitado con terraplanistas sanitarios, digo terraplanistas porque el equipo el personal de salud, el médico, que hoy día siga insistiendo en que las vacunas no son buenas, la verdad es que ya es para mala praxis eso, ¿no? Porque después de 200 años que aplicamos vacunas y que hemos erradicado enfermedades como la viruela, el sarampión está prácticamente erradicado, entre otras enfermedades, que sigan a esta altura hablando mal de las vacunas, la verdad es que eso ya es una mala praxis médica. Y yo he recibido muchas veces invitaciones a debatir con ellos, y yo me niego porque yo no voy a darle espacio. Digo, con vos debato a gusto, porque, digamos, y me encanta que podamos compartir nuestros seguidores para que todos te conozcan y los tuyos me conozcan a mí, porque creo que estamos en el buen eje de la información. Pero hay otros que no, que te vienen hablando de la vacuna que es veneno y quieren que uno debata con ellos. ¿Para qué? Para que nuestros seguidores entren o que le ampliemos un poco el espacio de visibilización. Y yo cada vez que me niego, y hay una periodista muy puntual, que cada vez que me invita y yo me niego, no pasan 30 segundos y aparecen 3 cuentas de ella. 3 cuentas, digo de ella porque en realidad son troles que tiene, calculo que es ella porque no hay forma de que siempre 30 segundos después aparezcan estas cuentas así al azar, digo, no. Entran, ella no aparece más en el debate y empiezan a agredir, a insultar, a desearte la muerte, y te tratan de cobarde y de miserable, y empiezan con esa agresión que creo que ni vos ni yo estamos en condiciones de aceptar. Por ahí nos bancamos un poco ese tema, pero no somos personas que estemos en condiciones de aceptar ese tipo de agravio. Así es que yo empecé a bloquear gente. Digo, que entra, el que entra e insulta, y lo lamento mucho. Si no le gusta, que vaya a otros Instagram, seguro que hay algunos otros perfiles que hablarán de lo que ellos quieren hablar. En mi perfil me insultan, inmediatamente se viene el bloqueo. Yo soy extremadamente prudente, muy educado, yo le contesto absolutamente a todo el mundo, pero cuando vienen estos agravios, creo que no. Así que también va mi solidaridad con vos, y bueno, no hay que ocultarlo más. Te agradezco que hayas publicado, porque a partir de eso dije, está bien, esto hay que visibilizarlo. Así es que seguiremos en ese camino. Mira, Oscar, yo creo que a Médicos por la Mentira habría que sacarle la matrícula, porque esto no es cuidar a la gente. Creo que no, o sea, esto ya es una decisión, ¿no? Creo. Y también habría que ir con mala praxis profesional a los periodistas, comunicadores, políticos, influencers que generaron, y por supuesto profesionales de salud que generaron desinformación, generando angustia. Creo que esto, como nosotros comemos la mala praxis, viste que cualquier cosa con un médico, alguien de salud, mala praxis. En la televisión puede decir cualquier cosa y es válido. Entonces esto es un proceso que creo que tenemos que trabajar a futuro y nos tenemos que unir porque es necesario. No cualquiera puede decir cualquier cosa, Oscar. Mira, yo te doy un par de ejemplos, porque acá en Córdoba te digo que es duro el tema, ¿no? La posición que yo tengo es muy dura, ¿no? Los medios acá hay un par de medios que son complejos, muy complejos. Acá hay un pediatra muy conocido en Córdoba que dice que no hay transmisión horizontal entre niños. Digo, y te lo sigue discutiendo. Y él dice, yo a mis pacientes no les recomiendo la vacuna. Dice, yo voy a esperar a que las vacunas sean seguras. Aun cuando ya tenemos datos internacionales, por ejemplo, la vacuna Sinopharm dice que no es segura, que
que hay que esperar. Digo, la ha reconocido hasta Estados Unidos, que es el país que ellos siempre idolatran, porque ideológicamente hay un alineamiento ahí con Estados Unidos. Pareciera ser que si no es la vacuna de Pfizer, ninguna de las otras sirve. Digo, pero Sinopharm es una vacuna que ha sido aprobada, que tiene todos los chequeos, que la ha aprobado la misma OMS, que está permitida para el ingreso a Europa, que está permitida para el ingreso a Estados Unidos. Digo, ¿por qué lo vamos a seguir negando en la Argentina? Y los medios de comunicación, coincido, hay algunos que han dado lástima, dan pena. Yo creo que siempre digo, ¿no?, que haría falta alguna ley que regule ese tipo de información, porque no pueden seguir castigando, por ejemplo, a la vacuna Sputnik. Hoy un periodista de acá de Córdoba recomendaba que no se comprara más la vacuna Sputnik, porque con esa no se permite ingresar a Estados Unidos. Le digo, pero hermano, esa vacuna no es un pasaporte de viaje, es para que no te mueras de COVID. No confundan. Dice, no tienen que comprar más esa vacuna, porque con esa vacuna no podemos ingresar a Estados Unidos. Digo, pero primero no hay ningún impedimento para ingresar a Estados Unidos, porque también nos instalaron como que el mundo te cerró la puerta y no puedes viajar a ningún lado. Al mismo tiempo que la Argentina abrió los aeropuertos para que se viaje a todo el mundo. Digo, hay una contradicción allí, pero te han instalado ese tema. Y hoy este hombre decía eso, decía, no compre más Sputnik porque no podemos viajar, pero si no es un pasaporte de viaje la vacuna, es para que no te muera. Le vamos a avisar primero que creo, hay que esperar un poquito, pero las vacunas a vector viral de adenovirus estarían dando la mayor protección por más tiempo, es decir, quiero ser muy cauto, pero todos los que decían, no dar la segunda dosis, tener la primera dosis de Sputnik, da protección hasta 3 y 6 meses, y no porque lo diga yo, porque lo dijo Andrea Gamarnik, una eminencia, es decir, yo me tomo el trabajo de leerlo para tranquilizar a quien está del otro lado, no quiero convencer, después cada uno decide. Totalmente, mira, pero además las vacunas a vectores virales las conocemos hace tiempo, ¿no? Digo, y tenés algunas que es la vacuna de Johnson Johnson, que es a vacuna a vector viral, una vacuna que está funcionando perfectamente, no tiene ningún inconveniente. La Sputnik es la otra, la vacuna de AstraZeneca también, la CanSino, todas a vectores virales. Todas con 2 dosis están respondiendo muy bien ante la variante Delta. Todas, digo, no hay nada que decir en contra de las vacunas. De ninguna creo, porque Pfizer y Moderna también se están manejando bastante bien. En algunos lugares se empieza a recomendar una tercera dosis, pero me da la impresión que es más por cuestiones de negocio, de vender alguna dosis más, que por una cuestión real. Me parece que lo que está faltando es vacunar a mayor cantidad de proporción de gente en algunos países para que la cantidad de casos baje, que no es la culpable la vacuna. Así es que todas las vacunas están siendo extremadamente efectivas, muy, muy seguras, y ya vamos, ¿cuántos? 7.000 millones de dosis aplicadas a nivel mundial. No hemos tenido ni un caso grave, nada. Hay algunos casos relacionados, yo estoy viendo algunos casos relacionados con la de AstraZeneca, de trombocitopenia. Y bueno, son casos aislados que hay que todavía terminar de relacionarlos con la vacuna. Pero la gente está bien, no hay mayores inconvenientes. Digo, el problema de la vacuna, tal como lo planteaban en un principio, no existió. Lo único que hicieron es bajar la cantidad de casos en los países que están superando el 70-80% de la gente vacunada. Así que, ahí es muy importante, para que la gente tenga en cuenta. A ver, yo quiero ser claro, riesgo cero en medicina no existe. Pero si yo vacuno a 7.000 millones de personas, desde personas de 90, 100 años, 80, con patologías preexistentes, con factores de riesgo, obviamente puede aumentar un poco la incidencia. El tema fundamental es que la gente tiene que entender, ¿sí?, que los casos que se vieron de efectos adversos son muy bajos en proporción a la gente que se vacunó y a las vidas salvadas, que es lo que no explican. Yo estaba viendo un estudio de la CDC de Estados Unidos que quien no se vacunó tuvo un 18 posibilidades más de morirse que quien se vacunó. Es decir, para entender un poquito, con datos reales, no que los inventé ni yo ni vos. Mira, te lo paso con un ejemplo claro. Reino Unido. Reino Unido está teniendo ya más de un 70% de la gente vacunada. Está con un nuevo brote de casi 48.000 casos diarios, 50.000 casos. Te diría que es mucho más alto que la segunda ola. Con esa cantidad de casos diarios,
debería estar superando los 1.200 a 1.500 fallecidos diarios Reino Unido. Tiene 100. Es decir que ahí ves exactamente la efectividad del 90% de la vacuna, 90-92%. Quiere decir que de cada 100 personas hay 90 que están protegidas. Es decir, sobre 1.000 que iban a morir antes, están muriendo 100. Es decir que ves exactamente el impacto de la vacuna. En Reino Unido clarito se ve. La presión sobre el sistema sanitario, un 10% de lo que era antes. Si antes se internaban 1.000, ahora se internan 100. Es decir que es claro. Fíjate lo que pasa en España. En España han llegado al 90% de gente vacunada. 90%. Porque es un país que tiene una adherencia altísima a la vacuna, igual que la Argentina. La Argentina va a llegar al 90% en breve. En 60 días vamos a estar llegando. 70% los chicos mayores de 12 años están vacunados, el 70% en España también. Claro, fíjate, España prácticamente no tienen pandemia allá, la cantidad de casos diarios, 1.500 casos diarios, muy poquitos muertos. Ese es el efecto de las vacunas, eso es lo que estamos esperando. Ya creo que está más que demostrado. Hace un año atrás, si nos discutían sobre el tema de la vacuna, y bueno, no teníamos resultados palpables. Hoy tenemos 7.000 millones de dosis diarias que en los lugares en donde están aplicados en porcentaje más del 70, el 80%, la cantidad de casos ha bajado. Más claro, es imposible, ¿no? Oscar, mira, yo voy a ser sincero con la gente. O sea, yo me di todas las vacunas en el sentido, mi mamá mayor se dio AstraZeneca, Covishield y AstraZeneca. Yo me di las 2 dosis de Sputnik cuando todavía en febrero no había publicación en The Lancet. Mi señora combinó Sputnik con Moderna. Mi hijo mayor de 22 se dio Sinopharm y mi hija de 17 se dio Pfizer. Si tuve algunas dudas, siempre uno tiene dudas porque obviamente, por más que uno conozca, va a dudar. Pero que le quiero contar, y ahora con la vacunación de los menores que quiero entrar, que es un tema importante, vos tenés que dar la posibilidad de vacunarse y no como provincias o jurisdicciones que no están abriendo la vacunación en menores de 11. Que el pediatra que autorice a cada familia a darla se la aplique y el que no, no. Pero no podemos dejar sin vacunar a quien quiere vacunarse cuando hay vacuna. Yo vi que hay provincias, bueno, Mendoza 0%, Ciudad Autónoma de Buenos Aires está en un 2%, Catamarca, hay otras provincias que están en un 3%, Tucumán en un 4%, y el resto están arriba de un 10%, 9%, casi el doble de personas vacunadas en niños y niñas. Digo, y lo otro que quiero decir para reflexión, para que la gente tenga en cuenta, cuando los antivacunas te dicen, no sea a largo plazo. Pensemos, el peor escenario, la producción de un cáncer. A ver, un cáncer se puede producir por factores genéticos, por medicamentos, vacunas y también alimentos conservantes, colorantes, edulcorantes, fumar, el smog, tocar con pinturas o con productos tóxicos. Es decir, hay tantos productos que tenemos a lo largo de nuestra vida que te lo hablo claro a la gente. No sabemos dónde viene el cáncer, ojalá supiéramos. Pero decir la culpabilidad solamente en una vacuna es mirar así. Sí, yo te diría que es así, mirar así, ¿viste? Sí. Bueno. Mirá, yo en mi familia también tenemos de todas las vacunas, me aplicaron primera y segunda dosis de Sputnik y yo fui uno de los primeros acá, pues estábamos en primera línea en Córdoba. A mí me vacunaron las primeras semanas de enero y la cuarta, la segunda dosis. Y te digo que fui uno de los primeros que se vacunó acá. Había una resistencia enorme en Córdoba a vacunarse, ¿no? Al principio, más del 70% de los médicos no querían vacunarse. Yo fui, me vacuné, no tenía duda. Mi hija se vacunó ayer, tiene 15 años, se vacunó ayer con Pfizer. Mi esposa tiene 2. Mi esposa tiene la primera dosis de Sputnik, la segunda es de Moderna. Mi mamá tiene AstraZeneca. Es decir, que tenemos todas las vacunas, son todas seguras. Y cada vez que me decían, vayan y vacúnense porque la vacuna no te va a producir daño, no te produce absolutamente nada. Puedes tener febrícula, malestar un día. Yo tengo ahora la nena, está un poco decaída. Bueno, la vacunaron ayer. Es normal, ¿viste? Les duele el brazo. Pero si te aplicas cualquier otra vacuna pasa exactamente lo mismo. Tiene lo mismo. Si hubieran efectos adversos a largo plazo de las vacunas, hay que recordarle a la gente que en el mundo se vacuna hace 200 años. Es decir, San Martín, cuando iba a cruzar la cordillera, llevaba 2 médicos
los dos eran vacunadores, eran gente que aplicaba vacuna, que antes de salir aplicaban la vacuna para la viruela porque habían brotes de viruela en ese momento. Digo, se aplican vacunas desde hace muchísimo tiempo y no hay problema. La verdad es que lo único que hemos visto es que desapareció la poliomielitis, ya no tenemos gente en muletas, que las veíamos antes con muletas, con silla de ruedas, viste que eso desapareció, el sarampión está desapareciendo, un montón de enfermedades que prácticamente están siendo erradicadas por las vacunas. De modo que no hay demasiada justificación para estar en contra de las vacunas hoy. Hoy simplemente uno puede tener algún grado de duda y coincido con vos, va y le preguntás a tu médico de confianza y listo. Y te vas a saber recomendar. Y si te dice que no te vacunes, bueno, decidilo vos si querés vacunarte o si no, esperá, no hay ningún tipo de problema, pero mayoritariamente tenemos que estar vacunados. De esto se sale en conjunto, de esto salimos entre todos y entre todos vacunados, no vamos a salir de a uno de este tema, todo lo contrario, así que. Mira, Oscar, yo quiero decirle a la gente, para desmitificar, ¿no?, a los ignorantes que hablan, cuando piden fase 3 en los estudios en chicos y chicas, en niños, en menores, yo le explico. Fase 3 sería exponer un grupo vacunado y otro no vacunado a ver el porcentaje de infectados y de posibles internaciones y muertes. Digo, ¿podemos ser tan insensibles de exponer a un niño y una niña sin vacunar como grupo placebo para comparar con el vacunado? Y si ese chico se muere por eso, digo, para que entender que los que hablan de fase 3 entiendan que una cosa es en los adultos y una cosa es en los menores. Por eso hay estudios de fase 1-2 o fase 1-2-3 mezclado, que es lo que presentó Pfizer sin publicar, simplemente con un trabajo de 200 personas. Digo, sirve para que la gente tenga en cuenta. Claro, mira, lo completo. ¿Qué es la fase 3? ¿Por qué se hizo tan rápido la fase 3 con esta vacuna? Porque tenemos una pandemia única en los últimos 1000 años, te digo. Esta pandemia es totalmente distinta a la de la gripe, que fue la de la gripe española, que fue una de las últimas grandes. ¿En qué consiste esta fase 3? En realidad mide efectividad de la vacuna. La seguridad la mide la fase 2, la 1, y la fase, digamos, sería la previa a la fase 1, no me sale justo ahora la palabra. La fase 3 lo que hace es medir la eficiencia de la vacuna, la eficacia. ¿Qué quiere decir? Que yo le aplico la vacuna a X cantidad de personas y tengo que ver cuántas de esas personas después de un tiempo se enferman. ¿Sí? Se la apliqué a 1000 personas. Bueno, vamos a hacer que hagan vida normal. Y efectivamente se los manda a hacer vida normal para ver si se infectan. Ahora, no es lo mismo decir, che, voy a armar una vacuna para el ébola. Te voy a aplicar un muestreo de 1000 personas y voy a esperar a ver cuántas de esas se enferman. ¿Sabes cuánto tiempo tiene que pasar hasta que veas que se te enfermen de ébola? Capaz que 10, 15, 20 años. ¿Por qué? Porque no hay casos de ébola. Entonces la exposición es extremadamente eventual. Con coronavirus se aceleró eso. ¿Por qué? Porque levantá un ladrillo y salen 5 infectados de coronavirus. Entonces llegar a esos infectados se hace mucho más rápido. Entonces vos tenés 100 personas, de las 100 personas se te infectaron 6 haciendo vida normal y ya tenés la efectividad del 94%. Quiere decir que al otro 94% quedó cubierto. Por eso es que se hizo tan rápido. Vos teniendo los resultados no podés esperar 2 años, que es lo que demora la fase 3. Entonces, fase 3 en esta circunstancia no tiene sentido esperarla porque la vacuna es segura, que es lo que nos importa de la vacuna. La primera parte es que sea segura, que no haga daño. Y eso ya estaba medido. Y lo otro es ver si es eficaz, que se midió rápidamente porque estamos en pandemia y porque el mundo está lleno de coronavirus. Por eso es que permitió ser mucho más rápido. Exacto, todo esto para que la gente conozca, porque a veces le crean angustia, le crean miedo con lo que uno va diciendo. Es decir, entiendo que la problemática es compleja y bueno, a partir de ahí poder informar con responsabilidad, y esto es lo importante, ¿no? Comunicar, difundir, para que la gente decida. O sea, yo a un menor le aconsejo que consulte con su pediatra, ¿sí? Que hoy sí o sí hay que vacunar ya a los quienes tienen patologías de riesgo en menores, como fue los adolescentes, ahora los menores de 11. ¿Por qué? Porque estadísticamente, a fin de
agosto, de 280 fallecidos, el 85% tenían factores de riesgo, no hay que esperar. Y después que cada uno, si tiene hijos sanos o hijas sanas, que decida, porque es importante, bueno, que la libre elección en esto, pero los que todos estamos vacunados vamos cubriendo también a quien no se vacuna. Totalmente, mira, como te dije, yo ayer llevé a mi hija a vacunar y pensaba que iba a haber poca gente, porque acá se ha generado mucha duda sobre el tema de la vacuna. En Córdoba es tremendo, tremendo. Eh, y me llevé una sorpresa, y es que a mí me tocó llevarla al centro de convenciones acá. Es el predio ferial, es un predio enorme, enorme, es tremendo. Estaba repleto de papá, mamá llevando a su chico a vacunar. Había un ambiente, viste que en los dispensarios cuando van a vacunar se escuchan llantos, gritos, los chicos no quieren, es como que es un tema el tema de la vacunación. Bueno, todo lo contrario se veía, clima de festejo, a los chicos le ponían, era una situación muy linda, porque ponían en una fila a los chicos y al lado sentado el papá mirando al chico y el chico esperando que le pinchen el brazo. Y había un clima, vos veías a los chicos con una cara de felicidad, que vos decís, y los papás sacando fotos. Digo, ¿cuándo en la vida los papás hemos sacado fotos al momento de vacunar? Si tenés que llevar al chico, lo tenés que agarrar, es todo un tema, hay toda una estrategia, una técnica para vacunar a los chicos. Acá no, la gente va y se vacuna feliz. Y mira, me puso muy contento ver todo ese clima porque digo, afortunadamente la mayor parte de la sociedad entiende que la única salida de esto es con la vacuna, porque la verdad es que no hemos encontrado otra, ¿no? Así que, nada, fantástico, bueno, fantástico. O sea, yo siempre insisto, ¿no? O sea, un tema importante es la vacuna, lo otro también entender que airear y ventilar todo, ¿no? Lugares cerrados, aulas, negocios y los medios de transporte. Y usar bien el barbijo, porque pese a que se autoriza el aire libre, no en lugares cerrados, no en las aulas. Ahora, en el recreo dicen que le permiten sacar, el tema va a ser la discusión. Si tenés un patio abierto, ponele. Pero tenés un patio cerrado, no. Entonces digo, esto va a ser una discusión difícil, pero nosotros tenemos que defender la vacuna, tenemos que defender el barbijo y tenemos que defender airear y ventilar todo porque es lo que nos va a permitir cuidarnos, Oscar, para que la gente sepa. Totalmente, totalmente. Mira, creo que hay una necesidad, vos y yo sabíamos que, y hoy lo charlaba con el grupo de colegas, digo, todos sabíamos que caminar por la calle sin barbijo tiene cero posibilidad de contagio. Porque la verdad es que es extremadamente difícil que si vas caminando te infecte, imposible te diría. Lo que pasa es que yo creo que allí van a empezar los problemas de la gente que va a salir, porque dice, salgo a caminar y salgo sin barbijo y de pronto va a querer sentarse o entrar a algún lugar y si me lo olvidé. Es decir, ese hábito de estar permanentemente con el barbijo lo podemos llegar a perder y es preocupante porque esta pandemia no ha terminado todavía. Yo creo que le falta un buen tramo y el barbijo es la única barrera entre el virus y nosotros. De modo que yo creo que por lo menos debería, y creo que acá el gobierno me da la impresión que se equivocó, tanto el nacional como el de Ciudad Autónoma ayer, también que vi que eliminó el barbijo en la vía pública, porque yo recorro mucho la provincia y varias provincias, y te digo que por ahí en el interior está demasiado relajado el tema y la gente ya como que no usa el barbijo. Y estos mensajes preocupan porque estamos en el medio de una pandemia. Y uno mira, por ejemplo, Israel, que festejaba tirando los barbijos y 10 días después lo volvía a poner. Y si miramos, yo hoy, vos sabés que no lo iba a publicar porque digo, ya viene la horda de gente, de troles a castigarme, y efectivamente así fue. Pero yo siento la responsabilidad de decirle a la gente, che, gente, lo que yo estoy observando es que en los últimos, la tendencia de los últimos días se está notando en alza en la cantidad de casos. Yo estoy notando una alza. Hoy lo posteé eso, justo, Oscar. Yo lo publiqué, después leí la publicación de Martín Bayoneo que publicaste vos también. Claro, y Rodrigo Quiroga, que también laburan, y Rodrigo Quiroga labura excelente. Miró lo mismo, Quiroga también, el otro que también lo publicó es este científico el que está con el tema de los medidores de dióxido de carbono, nunca me sale el José nombre. Luis Aliaga. Aliaga.
también digo, bueno, no soy el único que está mirando esto, que está viendo que hay una tendencia en alza, porque miraba 4 o 5 provincias. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, son provincias que están empezando a elevar la cantidad de contagios. Y digo, esto hay que decírselo a la gente, porque la gente tiene que saber que no se tiene que sacar el barbijo todavía, que por ahí hay una mala lectura de algunos espacios de gobierno, o por el clima electoral, que Sí. tienden a flexibilizar un poco, a decir, bueno, nos relajemos un poquito, y por ahí les sale el tiro por la culata, porque flexibilizan mucho y van a enfrentar las elecciones el 15 de noviembre con un aumento en la cantidad de casos, puede llegar a ser peor. Va a Así ser que la gente creo que complicado. tenemos el deber de decirle. O sea, uno informa, concientiza, no queremos asustar porque yo sé que esto nos afecta a la salud mental, pero yo les quiero decir a los virólogos, que tenemos muchos virólogos del chanterío, ¿no? Porque hablan del tamaño del virus que es pequeño. Yo le digo, mira una cosa, el barbijo, independientemente de la calidad, obviamente cuanto mejor calidad es mucho mejor, pero aunque sea de no tanta calidad, al tenerlo puesto, si yo toso, hablo o estornudo, yo sé que el virus es pequeño, pero el virus no viene solo, viene con toda la partícula de la microcirculación, de la micro, lo que yo elimino en las gotitas, y es todo eso, y me lo va tapando, entonces protejo un montón. O sea, esos virólogos de banquito, digo, cuidado con lo que dicen, porque realmente yo no soy virólogo, pero simplemente miro a los que saben y a partir de ahí trato de informar con información real, ¿no, Oscar? Claro, mirá, eh, el barbijo es, te digo, lo dije un par de veces ahí en Buenos Aires en algunas entrevistas y algunos me miraban como diciendo, qué difícil lo que plantea. Pero esta pandemia tendría un final, se le podría dar fin en entre 15 y 30 días a nivel mundial. ¿Cómo? Y si vos no permitís que la gente salga a la calle sin barbijo, y que el barbijo que salga utilizando en la calle sea de calidad, alguno de estos, como el N95, el quirúrgico, con ICET, el ion positivo, eh, la pandemia se agota en 2 periodos, es decir, en 2 periodos de 14, en 28 días la terminada la pandemia. ¿Por qué? Porque no sale más el virus de la boca. Si vos te pones un buen barbijo y todos nos ponemos buen barbijo para salir a la calle, no hay forma de que el virus siga progresando. ¿Cómo combaten el virus en China, en Taiwán, Laos, Corea del Sur? Con barbijo, solamente barbijo. Allá una persona se enferma y ya están acostumbradas a esto. ¿Qué hace? Se pone un barbijo y hasta que no está sana no se lo saca. Día y noche, duermen con el barbijo. Entonces, el barbijo es el mejor elemento. Una de las cosas que me interesó ayer cuando fui a vacunar a mi hija, y que debe ser de tantas veces que hemos repetido acá el tema del barbijo, y creo que es lo que ha faltado en esta pandemia, son kiosquitos dispensadores de barbijos gratuitos. Digo, tendrían que haber regalado 1.000 millones de barbijos en la Argentina, que la gente cada vez que necesita un barbijo vaya a una farmacia y lo obtenga gratuito, de calidad. Porque el problema de los tapabocas es que viste que la gente se le cae, tiene que estar ubicándoselo, levantándoselo, los elastiquines no, están todos vencidos porque ya son viejos, la nariz le queda al aire. En eso creo que ha faltado mucho, muchísimo, y por eso es que lo último que se tiene que sacar la gente es el barbijo. Yo le digo, no lo abandone. Si va a caminar, bueno, se lo baja un poquito, camina y después se lo vuelve a subir. Cada vez que está en un espacio cerrado, el barbijo es lo único que nos protege. Mira, Oscar, lo que vos decís es una gran verdad. Lamentablemente, la Organización Mundial de la Salud tiene que hacerse cargo de la responsabilidad por la mala información que hizo con respecto a esto, porque no hizo José Luis Jiménez, creo que es un gran investigador sobre el tema de el aire y el riesgo que genera, ¿no? Y viene trabajando mucho en Estados Unidos sobre esto, y no lo escucharon a él. La Organización Mundial de la Salud promovió en su momento que no se usara el barbijo, y esto creo que es para tener en cuenta, y hay que decirlo. Mirá, recién hace un mes que la Organización Mundial de la Salud reconoció que este virus se transmite vía aerosoles y que el mejor modo de protegerse es con el barbijo. Recordá que al principio decían que el tacto, por el tacto era el principal modo de contagio. Estamos limpiando todo, ¿viste? Limpiando Yo todo. decía, pero no es posible eso, porque el nivel de infectividad que tenía este virus, de contagiosidad que tenía,
no era viable que fuese a través del contacto. Digo, debe ser sí o sí por los aerosoles, ni siquiera por las gotitas de flujé que caen a 1,5 metros de distancia. Digo, lo más importante deben ser los aerosoles. Hace un mes que la OMS reconoció que el barbijo es efectivo. Pero a ver, la OMS declaró la pandemia cuando ya habían 120 países infectados con el coronavirus. Es decir, yo creo que tiene que replantearse muchas cuestiones la OMS. Es un organismo burocrático y creo que el primero que se dio cuenta en eso fue Donald Trump, ¿no? Que dijo, yo no lo financio más, eso no sirve. Digo, el tema no es no financiarlo, el tema es decirle, gente, pónganse las pilas y no terminen avalando situaciones que no deberían estar avalando, ¿no? Porque también se han prestado ellos y algunas instituciones amigas a desinformar muchísimo, ¿no? Que yo ya no las nombro porque me traen mucho problema cada vez que las nombro, pero muchas de estas instituciones a nivel internacional han dejado muchísimo que desear en esta pandemia. La verdad, han dado pena. Mira, Oscar, como primicia le decimos a la gente que la OMS está haciendo la revisión nuevamente de Sputnik, la va a aprobar, la va a aprobar, yo creo que, no sé Sí, si no digo antes de fin de octubre, pero yo creo que en noviembre va a estar aprobada para dar tranquilidad, y van a cerrar el pico los que hablaban contra una vacuna que hoy nos protege. Y yo digo, quiero Sputnik, quiero Pfizer, quiero Moderna, quiero AstraZeneca, quiero CanSino, quiero todas las Sinopharm, quiero todas las vacunas que nos protejan, y esto es corrernos de esta geopolítica de porquería, ¿no? Y que, por favor, los políticos dejen de utilizar esta pandemia para un voto. Cuidemos a la gente, que tenemos una responsabilidad, ya bastante muertos tuvimos, porque fue una pandemia. Yo digo, el que dice, se murieron 120.000. Y escúchame, con todo el dolor del mundo, ¿vos creés que te hubieran muerto 10? O sea, hay cosas que hicieron bien y hay cosas que hicieron mal. Yo no hablo de política, pero nadie se puede rasgar las ventiduras haciendo algo con respecto a cómo se manejó la pandemia en el mundo, porque hubo errores y aciertos en todos lados. totalmente. Digo, al día de hoy no sabemos bien cómo manejar la pandemia. La verdad que al día de hoy. Lo que no podemos permitir es que desde la política, y siempre que digo, yo lo he dicho muchas veces con vos, que esta pandemia tiene tres componentes, el virus, eh, la sociedad y la política. Y fíjate un detalle, un tema, ¿no? En vacunaciones de menores de 11 años, hasta el día de ayer, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, decían que no vacunaban porque no habían vacunas autorizadas para menores de 11 años. Bueno, ahora, como primicia, que nos están escuchando ahora, acaban de autorizar, a partir de mañana se hace la apertura para la vacunación de menores de 11 años en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esa demora en vacunación, como la que está viendo en Mendoza, que vos le nombraste a las provincias que están teniendo esa demora, que lo hacen por una cuestión de política, nada más, porque ya está autorizada. La ANMAT ya la autorizó. Yo creo que se tiene que terminar, ¿no? Me parece que se tiene que terminar. Pero no va a ser tan fácil, porque el mundo ha tenido muchísimos problemas con este tema. Eh, la verdad que hay mucho para escribir, ¿no? Yo te digo, empecé a escribir un libro el año pasado con todas estas cuestiones y no lo logro terminar porque esto va cambiando todos los días, ¿viste? Que si vos terminás de escribir un libro y 15 días después otra cosa, así es que está ahí abierto constantemente y este tipo de situaciones relacionadas con las decisiones políticas sobre la pandemia son vergonzosas, porque acá lo que tendríamos que haber dicho es, gente, vamos a hacer lo mejor posible, vamos a estar todos unidos, porque la verdad es que lo que se ha hecho en el mundo, de un lado, del otro, en ningún lado tienen la verdad absoluta. Digo, si tenemos que ir a países que realmente lo han hecho bien, y tenés que ir a Nueva Zelanda, Australia, y los países orientales que ya por una cuestión cultural combaten a esta pandemia. Pero de este otro lado del mundo, la verdad es que hay una competencia para ver quién tiene más cantidad de muertos. Digo, muy bien, no nos fue a ninguno, ¿no? Nadie tiene una receta clara en esto. Bueno, acá el tema fundamental acá también es hablar de todas estas cosas para que la gente conozca. Y cuando están preguntando por la tercera dosis, yo les digo, ser cautos porque es tan malo no vacunar como hipervacunar. O sea, digo, ir equilibradamente, viendo qué es lo que pasa y analizar edad de la persona, porque sepamos que las personas más grandes pueden generar menos protección porque es como cuando vos corres. A los 15, 20 años corres una velocidad, a los 40 otra y a los 60, 80 otra, son más lentos. Entonces,
ver la edad, ver si tienen patologías con inmunosupresión, enfermedades autoinmunes, y a partir de ahí determinar quién o no necesita una tercera dosis y qué vacuna se dio y qué intervalo entre dosis hubo, digo, para no generar una paranoia. Y lo otro que le quiero decir es, le pido perdón a la gente, que tal vez no hemos podido responderle a todos, pero vamos leyendo y en general contestamos porque si no perdemos el hilo, pero bueno, nada. Acá alguien pone de una supuesta reacción adversa a la vacuna dada, no sabemos qué vacuna es. Yo siempre digo, hay que ser cautos porque hay que ver historia clínica, antecedentes, edad, qué vacuna se dio y después decidir o no la relación con posible relación con la vacuna. Para eso está el ESAVI, que es el que sigue los efectos adversos que se notifican. Así es. Pero además la gente tiene que entender que el proceso salud, enfermedad y muerte en una persona no se detiene porque estemos vacunados. ¿Qué quiere decir esto? Que te aplican una vacuna y si vos al día siguiente ibas a tener una reacción alérgica a una plantita por la que pasaste al lado en una vereda caminando, eso te va a seguir apareciendo. Lo que tenemos que tratar de hacer es relacionar esa alergia con la vacuna. Y allí es donde está el gran problema, porque muchísimos casos, muchísimos, que dicen gente que se vacunó y murió al día siguiente. El caso de Mauro Viale creo que es el más icónico, ¿no? Ahora, si le ponía la vacuna o no le ponía, lo mismo iba a morir porque estaba enfermo de coronavirus. Y así pasa con mucha gente que dice, la vacunaron y murió al día siguiente. De todos modos iba a morir. Porque la muerte no se detiene porque nos hayan vacunado. No se detiene para decir, a ver, no voy a enchastrar el proceso de vacunación. No, la vida sigue. Y mucha gente que tuvo un infarto después de haberse vacunado. Ahora, lo iba a tener de todos modos. O quizás tenga alguna relación. Lo buscamos, lo analizamos. Hasta ahora no se encontró esa relación. Recordá las trombosis del principio de las vacunas AstraZeneca. Bueno, hasta el día de hoy no se encontró una relación. Y en caso de que la tenga, en las vacunas esperamos un evento adverso por cada millón de vacunas. Digo, efecto adverso grave por cada millón de vacunas. Pero en realidad la vida no se detiene porque nos hayamos vacunado. La verdad que sigue. Y esas cuestiones hay que relacionarlas con las vacunas. No siempre es fácil. Cuando hizo la tormenta de citoquina, que es lo grave de un cuadro clínico, y saber que hay más riesgo de sufrir trombosis por tener COVID, o de tener miocarditis o pericarditis por tener COVID o long COVID, que por vacunarse. Esto para que la gente entienda. Mirá, Oscar, se nos pasó volando. Yo antes del cierre quiero aprovechar, porque sabemos que nos sigue mucha gente, que en este tiempo también es importante hacerse los controles médicos. Estamos dentro del octubre rosa, de prevención y concientización del cáncer de mama. En noviembre viene el octubre celeste. Los colores, bueno, no importa mucho yo con esto porque, viste, esto es estigmatizar, pero bueno, es prevención del cáncer de próstata, hay que ir a hacerse los controles médicos, el tema de la vacunación en menores que bajó mucho, hay que ir a vacunarse, pero que no se den todas las vacunas juntas, o sea, porque la realidad es que el menor, tratemos de no darle la del COVID y la vacuna que le corresponde al calendario, para evitar hipervacunar juntos ahora que son muy chiquitos, por más que se permita. Y estas cosas es ir a hacerse los análisis de sangre, los controles médicos. Nada reemplaza la consulta médica de alguien que le diga algo en las redes sociales, ni que se lo diga yo, ni que se lo diga otro, pero hagamos los controles de salud, hagamos atención primaria y también en salud mental es importante una campaña que ya tenemos que hacer hoy porque es importante cuidar, ¿no, Oscar? Aprovechemos este espacio para explicarle a la gente. Totalmente, que la gente no deje de hacerse los controles, que vaya al médico. Tiene los dispensarios, los centros de atención primaria de la salud. Que vaya, se haga todos los controles, no hay ningún tipo de impedimento, es decir, que vaya perdiendo un poco ese miedo, porque si no se hacen los controles periódicos, sí va a tener algún tipo de problema. Así es que, porque la enfermedad es lo mismo que decíamos recién, la enfermedad sigue avanzando, todas nuestras enfermedades crónicas, que todas las tenemos, hipertensión, diabetes, entre otras siguen avanzando, no se detienen solo porque estemos en pandemia, así es que coincido con vos, hay que seguir con los controles. Bien, Oscar, bueno, no sé si querés algo más para el cierre, sí tenemos que trabajar en la comunicación, en las facultades de salud, de medicina, creo que hay que darle a los estudiantes y a los graduados, al equipo de salud en general, comunicación, porque es importante, porque esto salva vidas también, pero bueno, este es un proyecto que tenemos a futuro, hoy la prioridad es transitar esta pandemia, no sé qué tenés más para el cierre y quiero volverme a hablar con vos porque siempre es un placer, Oscar.
No, nada para el cierre, te lo dejo a vos al cierre, así si hay alguna pregunta más para leer, pero creo que tenemos mucho más tiempo para seguir charlando. La verdad que siempre es un gusto charlar con vos. Bueno, para el cierre general le digo a la gente, por favor, cuando vean información, busquen información confiable, porque la fake news o la infodemia no la compartan, no sean parte, fíjense quién lo dice, para cuidar de lo que le están informando, porque lamentablemente alguna gente pone en riesgo la salud. Así que bueno, nada, desde este espacio, Oscar, un placer hablar con vos, esto va a quedar grabado y bueno, y estamos en contacto en cualquier momento, hacemos otro vivo, porque realmente aprendo mucho de vos y me gusta la honestidad intelectual que tenés. A nosotros no nos pagan ni ningún político, ni ningún laboratorio, ni nada. Lo hacemos porque nos gusta y porque Nada, compartimos algo de lo que sabemos, que es muy poco, por lo menos lo que sé yo. Vos sos más capo, pero bueno, gracias, Oscar. no, para nada. Esto es vocación pura. Esto es vocación pura. Estar un día a esta hora hablando con la gente, explicándole, la verdad es que son muy pocas las personas que lo hacen y vos tenés en eso en una... Yo veo a cada rato los videos tuyos, digo, es impresionante cómo trabaja el tema de la comunicación y la verdad es que es fantástico. Hay que seguir haciéndolo porque la gente lo necesita y lo agradece, ¿no? Así que a toda la gente que nos está siguiendo ahora, un abrazo y Gracias, nos va a ver corazón. la semana que viene seguramente seguro. Nos vemos, gracias por todo, nos Nos vemos, Oscar, vemos. que sigas bien, cuídate. Que ande bien. Chao. Nos fuimos, gracias.